Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su presencia y muchísimas gracias tanto a Carmen Vaquero, a nuestra vicerrectora, como a la coordinadora de los encuentros, a la profesora Carmen Herrero, por pensar en mí para moderar esta mesa y felicitarlas también por esta iniciativa que yo creo que está siendo ya un éxito y que sin duda, como esta mañana también el rector ha comentado, esperemos que tenga una larga trayectoria en el tiempo. En efecto, este segundo panel, esta segunda sesión, corresponde todavía con la parte más crítica, con esa parte de quiebra. Esta mañana, tanto el señor Solana como el rector hablaban de la necesidad del entusiasmo, del optimismo, pero también sin olvidar estos análisis críticos, estas puestas en común sobre algunos aspectos, en este caso de la historia, pero que, como vamos a ver, tiene también un reflejo muy evidente en la actualidad, un análisis, un repaso crítico de algunas cuestiones, de algunos asuntos, de algunos fenómenos que fueron o que tuvieron efectivamente en su momento un germen de gran ilusión, pero que luego por determinadas circunstancias quebraron, ¿no? En este caso, en este primer caso, tenemos el auténtico lujo de contar con el profesor Carlos Petit, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Huelva, un profesor, un investigador en el sentido neto de la palabra, que ha recorrido desde el derecho hispano-visigodo hasta asuntos relacionados con las libertades burguesas, con el derecho liberal, que lleva a cabo desde hace tiempo, él y su equipo, una investigación de largo recorrido sobre las cátedras de Derecho, sobre la historia de los catedráticos de Derecho desde el siglo XIX hasta la actualidad. Un hombre que se ha formado, es cosmopolita también en el sentido estricto de la palabra, aparte de sus inicios en la Universidad de Sevilla, en Alemania, en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, y con una producción verdaderamente meritoria. De hecho, hace muy poco, hace unos días, le han concedido el premio Galileo Galilei, un premio que para el derecho, como un colega suyo decía, es el auténtico Nobel del derecho. De hecho, a la disciplina de historia del derecho, a otros no se lo conceden sino cada 10 años, y ha sido él este año el que ha sido con este premio, ¿no? Fíjense que él va a hablar, efectivamente, probablemente dentro de la historia del constitucionalismo español, pero también europeo e iberoamericano de Cádiz, ¿no? Efectivamente, como él dice, Cádiz, ¿no? los límites de una ilusión. Ciertamente hay tantos autores actuales, sobre todo politólogos, historiadores, que dicen que estamos inundados por las conmemoraciones, ¿no? Parece que los historiadores tendemos a conmemorar todo, a veces por cuestiones económicas, ¿no? que favorecen precisamente el analizar o el estudiar determinados temas que se conmemoran, ¿no? La conmemoración de la Constitución de Cádiz trajo un auténtico aluvión de congresos, de encuentros, de publicaciones de muy distinto valor, pero que en general tendían eso, a conmemorar y, por tanto, a desarrollar aquellos aspectos que se entendían que habían sido más elogiosos, ¿no? que habían tenido, aparte en el texto constitucional y en su desarrollo, una importancia, una relevancia mayor para la historia de España y, en general, ya digo, para la historia del constitucionalismo, ¿no? Pero a veces también estas conmemoraciones caen en eso, en un excesivo elogio, ¿no? En una excesiva tendencia a destacar aquellos elementos más sobresalientes, obviando otros que los tienen. Por tanto, en un encuentro como este, el hablar de los límites de la Constitución de Cádiz, si efectivamente esa Constitución fue la primera gran Constitución abierta al mundo liberal, al mundo contemporáneo, fue en algún sentido también
también la última constitución, entre comillas, de antiguo régimen, es de lo que va a tratar aquí el profesor Petit, ¿no? Efectivamente, la guerra de la independencia y sobre todo la labor de las Cortes de Cádiz dotaron, por un lado, de significado moderno a términos como liberal, como ciudadano, como constitución, poco antes identificados, casi siempre con vitola de galicismos, con la traumática Revolución Francesa. Parecía que a partir de Cádiz el ciudadano ya lo era de una nación. La crisis de la monarquía y del Estado absoluto borbónico abrió las puertas a este nuevo concepto, la nación, ente abstracto, considerado como fuente de legitimidad en el espíritu de los liberales españoles, que debía asumir la reorganización de la vida pública española a través de su representación en Cortes, ¿no?, rompiendo en principio con ese legado antiguo regimental, ¿no? Y en efecto esa causa de la libertad encontró en la España de 1812 para muchos su realización a través de esta Constitución, ¿no?, donde parecía que los españoles, los ciudadanos, íbamos a ser todos benéficos a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? No hay que ver más que algunas de esas intervenciones verdaderamente bellas, estéticas también, ¿no?, dentro de la oratoria de la época, de gentes como Can Argüelles o Flórez Estrada, para, bueno, imaginarnos, por lo menos en aquella élite, ese espíritu de optimismo, ese espíritu de entusiasmo por lo que podía venir, ¿no? Pero también, ¿no?, en aquella Constitución, aquellos claroscuros, ¿no?, aparecen cuestiones relacionadas, poco relacionadas con la esclavitud, sí, con la libertad, pero no tanto, ni mucho menos con la igualdad. Bueno, en definitiva, con esos límites de los que el profesor Carlos Petit, que tanto sabe y que también los expresa, nos va a hablar. Así que muchísimas gracias por estar aquí y te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, y a quienes son responsables de mi visita hoy y de mi charla delante de ustedes, a los que agradezco sinceramente también la presencia. Yo siempre me encuentro muy bien en Valladolid, probablemente porque me traen los amigos, algunos los tengo presentes, con otros espero establecer semejante relación, y en este sentido me considero un poco de la casa, aunque sea a título de visitante ocasional. Es un honor adicional el ver que estos son los primeros encuentros de verano y espero poder seguir la pista sobre el estrado patíbulo o sobre el césped, la marcha futura de esta hermosa iniciativa. Muchas gracias. Otra segunda precisión. Mi intervención se llama Los límites de una ilusión por un puro error. Cuando di el título, no sé por qué, creí, malinterpreté, que el verdadero título, El latido de la ilusión, era Los límites de la ilusión. Entonces yo reproduje, referido a la Constitución gaditana de 1812, lo que me parecía era el título general de este curso. Y me alegro, a veces los azares son necesidades, se ha llegado a decir. Y este azar centra perfectamente el sentido de esta intervención. Conmemoraciones, efectivamente. Es que, ¿sabes, Ricardo? Tú, colega de profesión, seguramente mejor que yo conoces que dedicarse a la historia, escribir historia, es un modo de hacer singularmente delicado, porque la historia conforma memoria colectiva. Y tenemos entonces los historiadores, yo lo soy del derecho y de las instituciones, por tanto pido disculpas al público presente porque mi mirada va a ser la de un jurista. Los historiadores pues tenemos una responsabilidad social
desvelando ilusiones, deshaciendo mitos, procurando siempre que el control de la comunidad intelectual donde nos movemos y la propia ética del individuo que se somete a ese control no nos haga caer en nuevas y alternativas mitificaciones. Desde luego, quien hoy día tenga que hablar de Cádiz y sobre todo de los límites de una ilusión, si tenemos además la ilusión como una suerte de espejismo, de carga de esperanza, satisfacción, alegría, vinculado a un determinado objeto de conocimiento, en este caso sería la Constitución, pues tenemos que partir de la célebre conmemoración del Bicentenario en el año 2012. Hay hasta un puente llamado de la Pepa que cruza la bahía de Cádiz, que se inauguró con ese motivo. Y añado, por cierto, no sé si esto ya será uno de los límites que saldrán de esta charla, que yo no he encontrado nunca una fuente contemporánea que llame a Cádiz, a la Constitución de Cádiz, quiero decir, la Pepa. Lo más parecido aparece en un periódico de 1839, pero tampoco ahí rotundamente queda claro que la Constitución de 19 de marzo de 1812 pues fuera la Pepa. Bueno, dicho eso, les voy a leer, porque me han servido para centrar mi intervención, dos pequeñas manifestaciones que se dijeron con este motivo. Una de un personaje anónimo, es un comentario de estos que en la prensa digital ahora, por suerte o por desgracia, se lanzan como si fueran también expresión de la opinión pública a la lectura indiscriminada de todos, a veces envenenando precisamente la opinión pública. Creo que no es el caso, pero también creo que es significativo. El segundo texto sí es de un personaje, creo que algo más conocido, por lo menos ustedes lo recordarán, como ahora hemos de ver. Texto anónimo. Nuestra Pepa marcó una nueva etapa muy distante del antiguo régimen, con un criterio racional y muy pensado hacia la ciudadanía. Este es uno de los grandes aciertos y uno de sus principales logros. Segundo texto. Un poquito más largo, pero no mucho más, no se impacienten. Es de un señor que se llama Mariano Rajoy, año 2012, que dice así: cuna de los grandes valores de libertad, igualdad y soberanía popular, todo ello referido a la Constitución del año 12, sobre los que se han construido las sociedades modernas. Los constitucionalistas gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no hay que tener miedo de hacer reformas, sino tener la decisión y valentía de hacerlas. Fue así como el espíritu reformista se alzó frente al inmovilismo y la resignación. Gracias a su iniciativa, la reforma trajo el cambio y hoy, como entonces, el cambio es la reforma. No hace falta recoger más testimonios relativos a la imagen que en la memoria colectiva queda de la Constitución gaditana, pues esta frase y otras tantas similares que muchos recordarán y que en todo caso es fácil recuperar, se presentan enunciando unas tesis que me gustaría ahora comentar, al menos algunas de ellas. Ruego a los organizadores, ruego a nuestro presentador, moderador, que en el momento en que consideren oportuno me haga una seña que yo me callo, porque prácticamente con lo primero que diré ya va todo en el mismo tono. Primera tesis: Cádiz como distante del antiguo régimen. Segunda, logro principal de Cádiz: una racional ciudadanía. Tercero, Cádiz como un texto constitucional portador de grandes valores, entre los que señalaba Mariano Rajoy la libertad, la igualdad, la soberanía popular. Bueno, vamos a ver si ustedes comparten o no estas ideas y las observaciones que van a seguir. Antiguo régimen y Cádiz sería además el marco de la historia entendida como facta, como hechos históricos de la intervención.
¿Qué es el antiguo régimen? Bueno, pues los expertos nos dicen que el antiguo régimen, desde luego, es una terminología de los propios revolucionarios franceses con un claro fin denigratorio, para intentar levantar un escalón histórico entre dos momentos que en realidad se superponen. Desde un punto de vista jurídico, el antiguo régimen puede describirse como una cultura jurisdiccional. Esto significa que un concepto muy viejo, contenido en el digesto, pero central en lo que fue el pensamiento político y jurídico desde el siglo XII hasta los tiempos de Cádiz, incluso un poco más allá. Me refiero al concepto de jurisdictio, es la clave para entender esa vieja cultura. La potestad de decir derecho, jurisdictio, podemos traducirlo inmediatamente, que así expresado parece cosa pues de poco contenido. Creo que no es así. Decir derecho significa, en primer lugar, que el derecho se dice, porque no se crea. El orden normativo de la sociedad se encuentra, según esta mentalidad característica del antiguo régimen, impreso en la misma naturaleza creada, de modo que el hombre, es decir, aquel hombre o aquel conjunto de hombres que tengan la autoridad con capacidad y reconocimiento de decir derecho, es decir, la autoridad jurisdiccional, solamente verbaliza, expresa en mensajes comprensibles y eficaces el derecho que palpita en la naturaleza creada. Desde esta perspectiva sería fácil decir cultura jurisdiccional idéntica a cultura donde el derecho no se crea. Cultura legal, cultura del nuevo régimen, cultura constitucional, pero del constitucionalismo de nuestra experiencia más cercana, cultura donde el derecho es creado por un conjunto de instituciones que son las que, con arreglo a la Constitución, ahí están previstas. Lo jurisdiccional, históricamente considerado, no tiene que ver, desde luego, con la aplicación por la vía del proceso de un ordenamiento normativo establecido con anterioridad al litigio. Y todo ello a cargo de un poder estatal imparcial, responsable, independiente. Pues la experiencia preliberal, preburguesa, cuando se refería al fenómeno de decir derecho, no pensaba solamente en decisiones jurisdiccionales, judiciales. Esta expresión también tenía lugar mediante la adopción de actos normativos, actos entre partes. El contrato, el testamento, también está dentro del concepto medieval del lex, pero no quisiera yo penetrar demasiado por ese camino. Igualmente, las medidas de gobierno. Prácticamente el concepto de jurisdictio y la actividad jurisdiccional abarcaba cualquier actuación social y jurídicamente y culturalmente admisible. Teniendo en cuenta, además, que en esta dilatada fase histórica que a finales del XVIII comienza a identificarse con el sintagma antiguo régimen, las potestades facultadas, legitimadas para ejercer jurisdicción, eran múltiples, eran plurales. Eran muchos, y no solo un príncipe, y no solo una jerarquía eclesiástica, quienes podían transformar el mensaje normativo de la naturaleza. Los juristas medievales a eso lo llamaban la rudis equitas, la equidad grosera, ruda, en una lex consumata, en una norma bien enunciada, definida, aplicable inmediatamente en las relaciones entre los hombres. Y expresaban muchas veces la idea con una metáfora que todavía hoy yo creo que puede resultar muy válida. Decía, hombre, esto de hacer la lex, y ya les digo, el concepto de lex no puede traducirse rápidamente como ley, porque ahí estaba el testamento, ahí estaba también el contrato. En definitiva, podríamos decir, lex es una manifestación legítima de voluntad que determina actos socialmente relevantes. Esto es, les decía,
como la tarea que hace el orfebre, que coge el mineral, refina hasta obtener la plata, funde la plata y le da la forma de un cáliz, de un vaso. Él no crea la materia, pero le impone una forma y de ahí sale un nuevo objeto. La plata sin trabajar sería la rudis equitas, lo que la naturaleza nos da. El vaso de plata es ya la tarea que consuma la elaboración de la plata, como se consuma, diciendo el derecho, el mensaje normativo de la naturaleza. Claro, orfebres hay muchos. Para empezar está el propio gremio de los orfebres, que además cohabitan en una determinada ciudad políticamente organizada, que a su vez está situada en una tierra señorial o en una tierra del monarca, por lo que el jurista del antiguo régimen siempre opera con la necesidad de clasificar y jerarquizar las diversas jurisdicciones que confluyen en un determinado momento, territorio, grupo de personas. Y desde luego estaría desde el titular del mero y mixto imperio, el monarca, incluso un príncipe que puede ser una república, pensemos en Venecia, pensemos en Génova, mero y mixto imperio, que la descripción siempre del jurista culto se definía por la posibilidad de imponer pena de muerte, de pérdida de miembro y de confiscación, hasta llegar en el último estrato a la jurisdicción de los entes menores, como podía ser el gremio de los plateros, que tenían la capacidad de imponer una módica coertio, es decir, una multa, una reprimenda en el seno del gremio, medida ciertamente más liviana que quebrantar un brazo o confiscar los bienes. Esta es la razón por la que es propio del antiguo régimen los conflictos jurisdiccionales, porque todos eran titulares de jurisdicción y, por tanto, podían entrar en conflicto. Bien. Me he extendido algo en recordar estas cosas para hablar de Cádiz porque tienen que ver mucho con nuestro asunto. ¿Se apartó la Carta Gaditana de esta cultura institucional? O, si se prefiere enunciarlo en términos positivos, ¿triunfa en Cádiz un concepto de ley como expresión de un orden normativo racional, concentrado en una sola potestad, efectivo para todos, aplicable sin conflicto, una vez que se hace tabula rasa de la multiplicidad de jurisdicciones? ¿Representa Cádiz una etapa muy distante, como decía ese lector, del antiguo régimen, tal y como en general oímos a lo largo de aquel año 2012? Mi respuesta es que no, pero esto exige un mínimo de argumentación. No quiero referirme, aunque es bueno tal vez recordarlo, al breve y a veces no bien interpretado preámbulo de la Constitución del 12, donde las Cortes se declaran, y les leo, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de la nación, por lo que evidentemente proceden a decretar la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Hasta aquí esa cita. Y no me refiero a ello, como digo, a pesar de que ahí reside una dilatada visión historiográfica que banaliza, creo yo, el mensaje histórico de la Constitución de Cádiz, entendiéndola como una masiva recepción del constitucionalismo revolucionario francés que se oculta, que se convierte de alguna manera con invocaciones a la tradición política antigua de los reinos hispánicos. Me interesa más advertir, por el contrario, que en Cádiz no encontramos una definición del decisivo concepto de ley. Ni siquiera nos vale del todo el artículo 15,
La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Para acercarnos por una vía algo indirecta, la de la potestad que legisla, a ese concepto, por cuanto las Cortes actuaron sobre todo dictando órdenes y decretos. Estos a veces con carácter de ley, es decir, cuando se requería que el monarca sancionara lo aprobado por las Cortes. Y en el asunto candente de la relación entre rey y Cortes, pues se fue por el sumidero la experiencia política del trienio liberal, 1820-1823, que fue cuando la Constitución desplegó razonablemente el máximo de su mensaje. Bien, no cerrar perfectamente, es decir, constitucionalmente el concepto de ley, permitió el uso ambiguo del término, que lo vemos siempre adornado de adjetivos. Permitió además la continuidad de tantas y tantas leyes, entre comillas, anteriores, como por ejemplo, y no solo, las que contenía la novísima recopilación. Cádiz no contiene una cláusula derogatoria, por decirlo en términos jurídicos. Esto es, predomina en Cádiz un concepto material de ley sobre cualquier noción formal de ley. Y por eso, por ceñirnos exclusivamente a las leyes de las Cortes, continuamente se debatió si un decreto era o no ley para someterlo o no someterlo a la sanción de Fernando VII. De la misma forma, la imprecisión o apertura hacia el pasado del concepto ley motivó que ya en la misma Carta Constitucional el término aparezca rodeado de atributos. La ley sabia y justa, nos dicen los artículos 4 y 12. La ley constitucional, añade el artículo 11. La ley, dijeron muchos diputados en los debates, como una norma clara y terminante. La ley orgánica, la ley constitutiva. En definitiva, rodear la ley de predicados encerraba el riesgo, creo yo, de debatir sobre la oportunidad de ese predicado, como con efecto acaeció con uno de los artículos tal vez peor leídos de la Carta Gaditana. Me refiero al artículo 12, que dice así: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Un texto que, en contra de lo que nos pudiera parecer, para nuestra mentalidad de mujeres y hombres modernos, causó la más completa oposición por parte de la jerarquía eclesiástica. Quitan la Inquisición, escribió un fraile cualquiera en un sumario de injusticias fraguadas por el liberalismo impío que se publica en 1823. Quitan la Inquisición, dimedian los diezmos y primicias, arrojan los monjes de sus monasterios y un largo etcétera. ¿Son acaso estas leyes establecidas por las Cortes las que gozan de los bellos caracteres de sabiduría y justicia? En este caso, desde luego, el autor respondía que no. Para avanzar en este punto, llegaría a una conclusión provisional. Cádiz no representó jurídicamente el tránsito del antiguo régimen jurisdiccional a un nuevo régimen legal formal, y precisamente por ello, pero ya aquí me extiendo de lo que sería los límites de la ilusión y los límites de mi intervención, tardó terriblemente en España el triunfo de una cultura legal. Sin ir más lejos, nuestro Código Civil está más cerca del siglo XX que de la Carta Gaditana, que sin embargo en su artículo 257 ya lo preveía. Segundo punto, la ciudadanía racional. Hay que aclarar que con el texto de la Constitución en la mano, la ciudadanía tenía sobre todo dos principales contenidos. Por una parte, la participación política, el derecho de sufragio, tanto en las entidades locales y provinciales como en la Diputación a las Cortes Generales, y la formación, la adscripción a la milicia nacional. El primer caso más relevante que el segundo, pero por lo general se suele olvidar
este otro aspecto que está lleno, sin embargo, de implicaciones. La norma básica al respecto se contiene en el artículo 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Bien, ese artículo está seguido de otro que dice así, y que desde luego yo no sé si es racional, como decía este lector. En todo caso demuestra que Cádiz e igualdad no van de la mano, en contra de lo que decía don Mariano Rajoy. A los españoles que por cualquier línea, dice el artículo 22, son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos, porque de entrada no lo son. En su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieran servicios calificados a la patria o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos, de que estén casados con mujer ingenua y avecindados en los dominios de las Españas y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con capital propio. Aquí hay una catarata de exclusiones a partir de la declaración inicial racista, que además fue muy ambigua. No se dice el que sea negro, el que sea mulato, el que evidentemente sea de sangre mixta, carece de la ciudadanía, salvo concesión muy extraordinaria de las Cortes. Se dice simplemente que el que es temido y reputado, es decir, se confía en la fama popular la exclusión o no del disfrute de los derechos ciudadanos. Esto causó una litigiosidad enorme en América. Personas elegidas como electores, el sistema gaditano era de elecciones indirectas, cosa por lo demás nada extraño entre los siglos XVIII y XIX, porque todavía lo vemos en el caso de los Estados Unidos, y evidentemente ante el convecino que veía que elegían diputado o simplemente elector para diputado a alguien que a él no le parecía bien, pues presentaba la queja de que era originario de África y que era tenido por originario de África, aunque el que presentara la queja fuera más oscuro de piel que el elegido. Un problema, por tanto, muy complicado y que ocasionó una ingente litigiosidad en cualquier momento electoral, ¿no? Pero les decía, hay aquí toda una catarata de exclusiones. Fíjense ustedes que varias veces se menciona el término ingenuo. Tienen que ser hijos de padres ingenuos, tienen que ser casados con mujer ingenua. Esto es, que no sea esclava, o que los padres no fueran esclavos, ni que lo hayan sido alguna vez, porque en ese caso la Constitución ya emplea el término clásico desde el derecho romano de liberto. Los seres humanos podían ser o libres ingenuos, o esclavos, o libertos. Y los libertos, evidentemente, estaban de peor condición. Esto me sirve de paso para dejar otra idea. Estamos aquí hablando del derecho del sufragio, pero en el fondo, antes que hablar de los derechos en la Constitución gaditana, había que hablar de los estados o condiciones que envuelven al individuo, por lo general, al margen de su voluntad individual, que influyen luego en la cantidad de derechos que los individuos disfrutan. La mujer casada tiene unos derechos, o mejor dicho, no tiene unos derechos que sin embargo puede tener la soltera. El que es de origen africano, pues modula sus derechos, por ejemplo, los decisivos derechos políticos, según acredite tener o no tener ese origen, y así sucesivamente. Y qué decir del capital propio, etcétera. Porque, en efecto, si se habla de ingenuos en la Constitución es porque la Constitución no lo dice, pero negativamente lo implica, es que existían esclavos.
la Constitución de Cádiz es esclavista, y cuando un diputado tímidamente pidió que se aboliera la esclavitud, las Cortes dijeron que en absoluto, que ya se vería, que además no convenía manchar, esa fue la palabra, ¿no?, y que causaba un gran disgusto oír el odioso término de esclavitud en el salón de las Cortes. Podía causar un gran disgusto, pero lo cierto es que ahí que se mantuvo, ¿no?, un gran límite a ciertas ilusiones. Por ejemplo, las que en 1810, cuando ven que se mueven un poco las cosas, dos grupos diferentes de esclavos gaditanos se presentan a las Cortes y dicen: hombre, ya que hablan ustedes de libertad, ¿por qué no se acuerdan de ustedes que decían vivimos peor que animales y nos maltratan, etcétera, ¿no? Las Cortes dijeron: bueno, pase a la Comisión de Legislación, que al final decide no procede estimarla porque está el sagrado derecho de propiedad. Y confiemos todos en que la bondad de los dueños y la buena conducta y provecho de los esclavos les permitan llegar a ser libertos el día de mañana. Lo mismo se planteó en dos casos que acabo de encontrar por casualidad en el archivo del Congreso de los Diputados, donde se conservan, aunque están muy mermados, los papeles de lo que sería el ciclo de la Constitución gaditana, de esclavos que se dirigen a las Cortes pidiendo también su libertad. En un caso era un señor de lo que hoy llamaríamos Panamá, que expone a las Cortes que en 1922 o 23, que su dueño lo ha traído a España con el compromiso de liberarlo, y que por el contrario está intentando venderlo continuamente, que lleva más de 30 años de servicio a cargo de este señor, que cree que merece la libertad sin ninguna compensación, porque vaya lo servido por lo comido, y que por tanto las Cortes nota al margen de la instancia: archívese. Las Cortes archivaron entonces estas quejas y ahí encontraron su límite muchas ilusiones, ¿no? Pero claro, imagínense ustedes, con el artículo 22 en la mano, aquellos que son oriundos, tenidos por originarios del África, ¿cuál es la situación de ciudadanía, por ejemplo, de los nacidos en las Islas Canarias? ¿Y los que nacen en Ceuta y Melilla? Que aunque las Cortes en un momento determinado, en los tiempos estrictamente gaditanos, votaron, no sé si unánimemente, pero desde luego mayoritariamente, Melilla no pertenece a la nación española, eso es Cádiz. El intento era vender Melilla al sultán de Marruecos, pero no se pusieron de acuerdo en los jumentos, en las gallinas que había que pagar por la operación, y por tanto Melilla implícitamente siguió en manos de la nación española. ¿Qué había que hacer entonces con estos personajes? Bueno, o con los negros de Filipinas, que son negros pero no son africanos. En definitiva, y otras tierras que por el Pacífico Sur eran propiedad de España, las Carolinas, etc. Bueno, es un indicio de que las Cortes y la potencialidad de la Constitución gaditana estaba plagada de contradicciones. De hecho, si queremos ver una cierta cláusula de salvaguarda para salir de estos atolladeros, la encontraríamos en la descripción, ¿no?, de las facultades de las Cortes, que dicen, bueno, y las Cortes pueden hacer las leyes, pero también interpretarlas. Ahora bien, ¿también interpretar la propia Constitución? Hay muchos casos en que las Cortes deciden no cumplir la Constitución tranquilamente. Y ante la inexistencia de un recurso de inconstitucionalidad, no tenía nada que ver el recurso de infracción constitucional que la Constitución contempla, que era más bien depurar la responsabilidad del funcionario público que comete una fechoría contra un particular, pues evidentemente, no existiendo ese control, las Cortes eran en este sentido omnímodas. Hace falta, por ejemplo, implantar los municipios constitucionales. Bueno, pues se encuentran las Cortes con que
un determinado núcleo habitado en América solo está poblado por originarios de África, por tanto no hay ahí ciudadanos. Las Cortes deciden, bueno, no pasa nada, es mejor que se ponga en marcha el ayuntamiento constitucional y se celebren elecciones con los que hay, que ya veremos qué pasa con el tema jurídico de la ciudadanía, ¿no? Un jurista hablaría de la presunción de legalidad de los actos administrativos, ¿no? Pues aquí había presunción de legalidad de lo que dijeran las Cortes, aunque se diera de bofetadas con el dictado de la propia Constitución. Los derechos que decía Mariano Rajoy, los grandes valores de libertad, igualdad y soberanía popular. De entrada, en lo que hace a lo último, queda claro que en Cádiz ni siquiera se concibía, bueno, ni en Cádiz ni en ese momento histórico, una soberanía popular, como demuestra el racionamiento, la limitación en la concesión del Estatuto de Ciudadano, porque, como nos dice la propia Constitución en su artículo 3º, la soberanía esencialmente reside en la nación y por lo mismo pertenece a esta en exclusiva el derecho de establecer las leyes fundamentales. El pueblo gaditano son más bien los pueblos, en el sentido más geográfico y más urbano de designación de un núcleo habitado. Artículo 5, tercero, artículo 18, 21, 44, por donde quiera que busquemos. No existe, a pesar de Rajoy, probablemente para tranquilidad y gusto de Rajoy, un pueblo soberano. De la misma manera que en Cádiz no hay España, sino las Españas. He encontrado solamente 2 recurrencias de España en singular en la Carta Gaditana. Las 2 son menores. Cuando, por ejemplo, nos dice el artículo 10º que describe el territorio de las Españas, que hay una cosa que en la América septentrional, que es la Nueva España con Nueva Galicia y la península de Yucatán. Nueva España. Pero se está hablando de México. Bien. O cuando se recuerda, es el artículo 232, que en el Consejo de Estado habrá 4 grandes de España. Pero el rey siempre aparece como rey de las Españas. El territorio de las Españas. Los hijos del rey tienen el título, el primogénito de príncipe de Asturias, los demás, infantes de las Españas. Y esto además tiene que ver con una innovación gaditana que luego se pierde, pero que tampoco habría que interpretar en clave moderna, como es la Diputación Provincial, que no tiene nada que ver con lo que ha sido la Diputación Provincial en el derecho español desde los años 1830 y tantos hasta nuestros días. La Diputación Provincial gaditana, que es un órgano representativo, un órgano que elegían los electores que nombraban a los diputados a Cortes, es lo más parecido a lo que hoy pudiéramos llamar una comunidad autónoma, un órgano de gobierno de la provincia que no estaba tanto mirando hacia lo que era la autodeterminación de un territorio, el autogobierno de un territorio, sino enraizado en la experiencia que todavía se mantenía de la Junta de las Provincias Vascongadas. Cuando la Constitución de Cádiz pasa al trámite de pase foral en Guipúzcoa o en Vizcaya, llega a las Juntas Generales y dirá, ah, perfecto. Y además los junteros dicen tranquilamente, enhorabuena, por fin se han dado ustedes cuenta de lo útil y lo bueno que es la autogobernación que tienen las provincias exentas. De manera que hablar de las Españas no era gratuito y hablar de las Españas tenía luego este sentido institucional de una figura cuyo nombre hoy no nos ayuda a comprender el significado, que era la Diputación Provincial. Bueno, y qué decir ya, voy terminando, querido moderado, de la libertad y de la igualdad. La libertad y la propiedad es lo mismo. Libertad además es un concepto polisémico que define el artículo 40, no lo define la Carta de Cádiz, lo define el artículo 40 del proyecto de Código Civil que elaboran las Cortes en tiempos del trienio, en 1821, elaboran pero no terminan, en donde se nos dice que libertad es un conjunto muy diferente de cosas. Por ejemplo,
¿Es libertad o propiedad personal? Por eso les decía que hablar de libertad es hablar de propiedad. Y esto ya desde John Locke, pero eso ahora no nos interesa. Primero, el derecho de conservar la existencia física y moral y de aumentar sus goces y comodidades. Segundo, el derecho de hacer todo lo que no está prohibido por la ley o por sus emanaciones. Por tanto, por vía de orden administrativa, reglamentaria, cabría cercenar las libertades. Tercero, el derecho de manifestar las opiniones y pensamientos bajo las restricciones y responsabilidad que prescribe la ley. Cuarto, el derecho de no ser detenida la persona por ningún individuo ni autoridad, sino en los casos y por los medios que determina la ley. Sexto, la facultad de reclamar ante el rey y demás autoridades competentes, y en su caso ante las Cortes, toda transgresión que coarta cualesquiera derechos que concede la ley. Aparte de la falta de abstracción en esta definición descriptiva, donde se mezclan derechos, pero también garantías más o menos generosas de esos derechos, me interesa destacar una continua precisión de los frustrados codificadores. La ley es siempre la apostilla que determinaba el contenido de libertad en cualquiera de las acepciones que aquí se recogían. Y bien pudo darse el caso de que las libertades proclamadas pues redujeran su contenido en función de lo que determinase el legislador. Pudo darse el caso y el caso se dio. El gran apóstol ideológico del trienio liberal, Jeremy Bentham, el filósofo y jurista utilitarista inglés, habló directamente de las leyes liberticidas de las Cortes y que eran más propias del sultán de Marruecos que de un país europeo, añadió, refiriéndose al decreto 54 de 21 de octubre de 1820 sobre las reuniones de individuos para discutir en público los asuntos públicos y al decreto 55 de 22 de octubre de 1820, reglamento acerca de la libertad de imprenta. Por la vía de la legislación podía perderse el contenido esencial de determinados derechos que tranquilamente se describían, definían y elencaban. Por nada decir de leyes, entre comillas, de otro tipo, no emanadas de las Cortes, que se entendían igualmente vinculantes. Como predicó El Censor, uno de los grandes periódicos de la época gaditana, en un artículo sobre la libertad que sale el 15 de septiembre de 1821, los preceptos de la religión, la moral universal, las leyes de la buena crianza, la decencia en toda conducta, etc., estaban también presentes y eran leyes en este sentido cultural de coartar las libertades. Poder hacer lo que no se haya prohibido por ninguna ley divina o humana, natural o positiva, tradicional o escrita, concluía el articulista, emanada de la autoridad o fundada en el tácito convenio de los asociados, eso es el margen de libertad. Los límites de la ilusión eran, por tanto, muy severos y no se limitaban a unas leyes de suyo, en ocasiones liberticidas, como las que podían aprobar las Cortes. Y la igualdad. De nuevo, igualdad es un término que no aparece una sola vez en la Constitución de Cádiz. Y por una opción querida, consciente, porque el proyecto de Constitución que elaboró la comisión correspondiente recordaba en el artículo 2 que, leo, los derechos de los españoles son la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. Esto pasó, después del debate constituyente, a ser el artículo 4 con el siguiente tenor: la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Paso por alto un grave problema que ha suscitado atención últimamente, el paso del artículo 2 en proyecto al definitivo artículo 4, donde se ha querido ver, no sin razón, que en realidad la Constitución de Cádiz no tiene un individuo como sujeto natural de derecho,
el sujeto de Gatti es la propia nación, de manera que es la pertenencia a la nación lo que determina el espacio jurídico que los individuos que la componen, decía el texto definitivamente aprobado, les concede o reconoce. Con toda la densidad de esta cuestión, que paso, como digo, por alto, vamos a detenernos mínimamente, ya estoy terminando, en la idea de la cancelación de la igualdad. El proyecto de Código Civil que ya mencioné y que estoy estudiando desde hace algún tiempo, encaró la cuestión con un reconocimiento de una franqueza brutal. Al restituirnos la Constitución, decían los comisionados en su discurso preliminar, por cierto, el principal de esos comisionados era el mismo responsable de una de las leyes liberticidas que señalaba Bentham, la ley que restringía el derecho de los españoles a discutir en público los asuntos que también los eran. Al restituirnos la Constitución, o más bien, al crearnos una anchurosa libertad de igualdad civil, dio por sentada la desigualdad que nace de la edad, fijándola necesaria para el ejercicio de los derechos más preciosos. La que proviene del sexo, limitando al varonil el desempeño de los cargos públicos. La que se deriva del estado de prosperidad, suspendiendo el ejercicio de la ciudadanía a los sirvientes domésticos y el de voz pasiva en las elecciones de diputados a Cortes, etcétera. La que dimana de la condición prescribiendo como una obligación la de respetar las autoridades establecidas. Sería pues un absurdo figurarnos en el seno de la sociedad doméstica una quimérica igualdad que desorganizase las familias, así como desorganizaría el Estado aplicada, se entiende la igualdad, a la gran sociedad. Bien, la igualdad, precisaba el proyecto ya en su articulado, artículo 34, es siempre una igualdad legal, entendida con el alcance de otro precepto, el 51. Todos los españoles son iguales ante la ley para reclamar sus derechos y cumplir sus obligaciones, sin diferencia de nacimiento, de calidad o de fortuna. Pero precisamente porque existían estas desigualdades naturales de nacimiento, origen africano, filiación ilegítima, sexo femenino y sexo varonil, como decían los comisionados, también de calidad, los sirvientes domésticos, a partir de una determinada fecha establecía también la Constitución que carecían de la ciudadanía los que no supieran leer y escribir, de fortuna, ese modo de vivir conocido, ese capital propio que en uno de los preceptos que antes les leí pues salían a relucir. El sistema gaditano realmente puede decirse cualquier cosa menos que fuera comprometido con la idea de igualdad. Hay un colega y muy querido amigo suizo, fue rector de la Universidad de Berna, Pio Caroni, que tiene un trabajo precioso que se llama Ungleiches Recht für alle, es decir, derecho desigual para todos. Yo creo que esta fórmula tan elegante representa perfectamente el espíritu de la Constitución gaditana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Petit. Como ven, y él ha comenzado con ello, efectivamente la labor del historiador es poner o tratar de poner en su justo término algunos de los acontecimientos, hechos o procesos que la propia historia mitificó en algún momento. Y efectivamente, frente al hecho conmemorativo que antes hablábamos, el análisis crítico es muy importante para situar en este caso a la Constitución de 1812, a algunos de sus aspectos más contradictorios y, por supuesto, insisto, también para dar relevancia a estos frente a lo que, bueno, otras historiografías o en otros momentos se ha dado como más sobresaliente al respecto, ¿no? Yo creo que desde luego ha dejado abierta la puerta a intervenciones, a consideraciones que él, por supuesto, está dispuesto a contestar. Tienen ahora ustedes la palabra. Bueno, pues abro yo, insistiendo. Me interesa... Ah, perdón.
Perdón. Gracias. Antes de que puedas actuar tú, digo, para abrir un poco el debate, ¿no? Bueno, primeramente, felicitar al ponente por su intervención, pero me va a permitir que le haga una pregunta que ponga en el sentido histórico la Constitución de Cádiz con los otros ordenamientos constitucionales de la época, para ver si efectivamente esa situación de Cádiz era correspondida con los tiempos o no era correspondida con los tiempos, teniendo en cuenta que tampoco había, ¿verdad?, un apaño constitucional enorme, sino más bien mínimo. Los Estados Unidos, la Francia posrevolucionaria, Polonia, Cádiz, bueno, en ese sentido de la historia comparada. Sicilia. Perfecto. ¿Qué tiene que ver o qué se tiene que decir con respecto a la Constitución gaditana? En ese sentido, ¿estaba al hilo de los tiempos, era extemporánea o evidentemente coincidía con otros procesos en los que también las cuestiones que hoy nos podrían sonar démode son evidentemente claras y diáfanas? Gracias por su paciencia. No, muchas gracias a usted. Realmente, no sé si ayer lo comenté, creo que sí, hay un librito muy interesante que se publicó en los años 80, en todo caso se tradujo al español en los años 80, de un autor norteamericano, un historiador norteamericano que se llama Arno Mayer, que se titula La pervivencia del antiguo régimen. Es representativo el subtítulo, Europa hasta la Gran Guerra. De manera que el esfuerzo de Mayer, yo creo que es bastante conseguido, por desgracia no se ocupa de las constituciones, no se ocupa de lo jurídico, era leer el siglo XIX no como un siglo de ruptura, sino como un siglo de continuidades. Un siglo donde por una parte está un proyecto emergente, el que pudiéramos llamar proyecto liberal, y por otra parte un proyecto decadente, pero todavía vivo, el que podríamos llamar antiguo régimen. La pervivencia del antiguo régimen en Europa, pues hasta la Gran Guerra, ni más ni menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos nosotros situarnos en torno a 1812 para hacer contrastes. Vamos a ver. Estados Unidos es un caso aparte. Un caso aparte, aunque tiene también sus conexiones con Cádiz, o Cádiz con los Estados Unidos. No creo que se trataran de influencias textuales directas, sino la célebre coincidencia de líneas de pensamiento que son paralelas. Antes les comentaba que el sufragio gaditano, un sufragio complicado en 3 grados, pues no era nada extraordinario teniendo en cuenta lo que todavía se practica en Estados Unidos. El presidente de la Federación no es elegido directamente por el pueblo, sino por los electores que son elegidos por el pueblo, dándose la paradoja democrática de que a veces es elegido porque tiene más electores a su favor quien tiene menos votos, como ha sucedido con Donald Trump. Bien. Entonces, ahí vemos que efectivamente podría decirse que hay un constitucionalismo incipiente en donde estas fórmulas de sufragio de tipo indirecto pues son moneda corriente. Por otra parte, la parábola constitucional francesa también muestra un paso progresivamente abierto, en cierto sentido, hacia el antiguo régimen. Pero el mismo código napoleónico, no es lo mismo el Código Civil de los franceses de 1804 que el Código Napoleón de 1807, en donde ya encontramos hasta el restablecimiento de las primogenituras y mayorazgos y una suerte de nueva nobleza, ¿no?, que repropone lo que eran modelos que en teoría con la revolución del 89 tendrían que haberse extinguido. Pero es que también la Constitución siciliana coetánea con Cádiz, en ese intento de adaptar en el Mediterráneo un modelo pretendidamente británico, reconocía igualmente
los privilegios señoriales, los feudos de las baronías sicilianas, dándole su espacio, como lo tenían hasta Tony Blair en la Cámara de los Lores. En Inglaterra, hasta finales del siglo XX, pues se ha mantenido por el historicismo clásico del constitucionalismo inglés, y no solo del constitucionalismo, que formaban parte del cuerpo legislativo personas no elegidas simplemente por su adscripción a una determinada estirpe. Eso ahí se ha mantenido. Entonces, Cádiz representa muy bien lo que puede ser la experiencia de un constitucionalismo católico que transita, pero que no llega a sobrepasar el antiguo régimen hacia un Estado liberal, ¿no? Y está, yo creo, más aún en el antiguo régimen que antes. Efectivamente, otro tipo de constituciones pues son aún experiencias, y hay que decir que Cádiz, a su vez, fue un cierto modelo para territorios católicos, y pienso incluso en Piamonte-Cerdeña, con la Revolución de Turín, pienso en Nápoles, pienso en Portugal, derivadamente incluso en el Brasil imperial, donde hubo un debate, el de la llamada Constitución de la Mandioca, porque en una determinada cantidad de mandioca se calculaba la riqueza de los que podían participar con el sufragio en la cosa pública, que tenía la Constitución de Cádiz por delante, ¿no? En este sentido, Cádiz fue muy útil y sirvió fuera de España, pero Cádiz, al modo como yo la veo, no tiene mucho que ver con esta carga histórica que se deposita en ella. No sé si más o menos he podido responder a su pregunta. Muy bien, muchas gracias. Hay una otra. Sí. Buenas tardes. Enhorabuena al profesor Petit por esta intervención tan lúcida y tan esclarecedora sobre el papel de la investigación histórica para esclarecer también los tópicos con los que nos manejamos. Quería preguntarle, sin ánimo de ponerlo en ningún aprieto, simplemente ya que mencionó unas cuantas constituciones de la época, quería referirme a una constitución griega de esa misma época, la Constitución de Trecén de 1827, enormemente progresista para el contexto de la época, y que fue la constitución que se firmó con la puesta en marcha del primer Estado griego moderno, y que terminó con el asesinato de Ioannis Kapodistrias, como ya he sabido. Si ha estudiado algo comparativamente con las otras constituciones del contexto, y qué apreciación le merece en el sentido de su carácter progresista o del antiguo régimen. Yo sinceramente de la Constitución griega no sé nada, así que todo lo que usted me cuente será bienvenido. No sé yo si es muy útil emplear unos términos tan sintéticos como progresista conservador o progresista no progresista. Claro, si usted me pregunta si Cádiz es progresista, pues me pone ciertamente en un aprieto, porque, demonios, yo no sé si, y no me malinterpreten, yo no sé si la superación del antiguo régimen podemos calificarla a estas alturas de la historia como progresista. Hay que tener en cuenta que en el antiguo régimen, desde luego, sí que había toda una teoría de derechos. Jura naturalia sunt inmutabilia, recordaban los juristas. Los derechos naturales son inmutables. Y el monarca no puede legítimamente quitarme mis bienes porque le dé la gana. No puede condenarme sin un determinado proceso. Si quiere incluso ejercer su potestad absoluta, que significa no que haga lo que quiera, sino que se desvincula del cumplimiento de las leyes positivas, que recuerde en todo caso que siguen vigentes las leyes del derecho divino y del derecho natural, y que además tiene que alegar una justa causa. Y vamos a litigar a ver
en unos cuerpos judiciales que a lo largo de la Edad Moderna van cobrando autonomía respecto de aquel monarca medieval que era el máximo titular y al mismo tiempo el máximo administrador de la jurisdicción judicial, si me dan o no la razón, ¿no? Entonces, ya le digo cuáles son esos términos. Para el ciclo constitucional que me resulta más conocido, que sería el euro-mediterráneo del Mediterráneo occidental, pues ciertamente Cádiz es una pieza que está ahí, que fue muy influyente, que se explica más por el antiguo régimen, creo yo, o que hay que leerla teniendo en cuenta la cultura del antiguo régimen, seamos más exactos. Conviene leerla cuando habla de ley, bueno, sabiendo que la ley no es el boletín, que no es el código, sino otra cosa llena de implicaciones. Y para el caso que usted me dice, ya le digo, me remito a todo lo que me cuente, porque le estaré sinceramente agradecido. Greca non leguntur, decían también los clásicos. En todo caso, que no conozco esa peculiar experiencia. Sí sé que hay ahí como una suerte de continua cita de la Constitución británica en lo que pudiéramos llamar unas experiencias mediterráneas insulares. La Constitución de Malta, la Constitución de Córcega, la Constitución de Sicilia, y que todas ellas tienen esta idea de una monarquía muy moderada, donde están los varones formando parte de un órgano legislativo, etcétera. Pero mucho más no sé decirle. No, yo tampoco quiero abundar ahora en el tema y hablar abiertamente sobre la Constitución de Trecén de 1827, pero sí le quería apuntar en este caso, porque creo que es complementario e ilustrativo a lo que estamos diciendo, que en referencia a estos valores que han servido también de parámetro para hacer los comentarios, como es la ciudadanía, es una Constitución que no reconocía la monarquía, es decir, que no estaba en el sentido de las monarquías constitucionales que vendrán después y que les serán impuestas después a Grecia por las potencias, por Rusia, Francia e Inglaterra. Es decir, no reconocía la autoridad del rey, era totalmente republicana en ese sentido. Reconoce la igualdad entre los ciudadanos y además con el antiguo término griego de isonomía y de isopolitía, de igualdad ante la ley y de la igualdad entre los ciudadanos de sus derechos políticos, y además erradica la esclavitud incondicionalmente en Grecia. Dice que cualquier persona de cualquier procedencia que ponga pie en suelo griego automáticamente queda libre de su condición de esclavo y debe ser respetada. En este sentido, creo que es un texto que merece la pena estudiar y organizar, y sobre todo por el acoso y derribo que tuvo por las potencias del momento, que acabaron imponiendo una tranquilizadora monarquía. Pero si acosaron y derribaron la Constitución de Cádiz, imagínese una que además es republicana. Ahí sí que hay un corte, la persistencia del antiguo régimen, diría Norma Mayer, coño, España hoy en día es una monarquía, por tanto no hay igualdad ante la ley, por tanto tenemos una institución heredada vinculada a una dinastía histórica que nos rige, sin posibilidad del ciudadano de expresarse, de votar, de decidir cómo se gobierna la cosa pública en la jefatura del Estado, ¿no? El antiguo régimen, claro que pervive y hasta nuestros días. Pero ya le digo, tengo mucho interés en informarme de esto que usted me dice y sin duda es un mundo muy diferente a Cádiz. De todas maneras, me gustaría ver si esa isonomía, que es la igualdad legal, como decían los tipejos estos del Código Civil, llega realmente a no aceptar pacíficamente, sin algún tipo de intervenciones nivelatorias, las enormes desigualdades naturales que sacuden la sociedad, ¿no?